Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias a todos los que habéis acudido a esta convocatoria, a esta charla. Y agradeceros vuestra atención y, por favor, os ruego que hoy la charla, la conferencia, el diálogo, va a ser un poco distinta a los días anteriores. Hoy van a ser menos cifras y menos datos, porque estos 2 días anteriores fueron un poco potentes en números. Hoy va a ser más suave en ese aspecto, pero va a ser más en cuanto a razonamiento, entrar en razonamientos. Por consiguiente, creo que se puede dar la circunstancia de que dé motivo a diálogo, a consultas, a preguntas, bueno, yo por favor ruego que todo aquel que tenga alguna duda, algún comentario o algo, pues que haga esa aclaración, que si se puede, pues por supuesto que haremos. Y si no, me comprometo a encontrar la solución, a encontrar la respuesta. Vamos a ver. El otro día nos quedamos en que hoy vamos a empezar a hablar del fondo de reserva. Y además vamos a hablar, aparte del fondo de reserva de las pensiones, está el famoso fondo de reserva, que al parecer se ha evaporado como arte de magia, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización anual. Esto que estaba previsto y que estaba pensado hacer. Pero antes de entrar en esto, quería hacer un comentario, porque esta semana han surgido unos... El gobernador del Banco de España ayer dio unos razonamientos sobre la economía española actual, y además también han salido unas conversaciones que hay entre el gobierno de España y los autónomos en cuanto a las cotizaciones de autónomos, las propuestas que hace el gobierno para los autónomos, que siempre han sido un poco los más perjudicados en todo este tema, los que siempre han ido un poco, creo yo, a rebufo. También es que es difícil, es decir, no es lo mismo el que ya en la nómina no recibas un dinero a que tengas tú que ingresar ese dinero, siempre es más difícil. Los autónomos, igual que los de la agraria, por su tipo de cotización, claro, son más reacios a ingresar después de cobrar que a no cobrar lo que ya tenían que ingresar. Las tablas que están propuestas para los autónomos, les sube la cotización. Está muy bien el que suban la cotización, o está muy mal, según le vaya a cada uno. Pero yo creo que lo que no están diciendo es a qué nivel les va a repercutir a la pensión de los autónomos en relación con lo que van a cotizar. Veamos. La base mínima de los autónomos, a los que ganen menos, la cuota propuesta son 250 euros. Bien, luego 260, 270 y la máxima van a ser 550 euros de cotización cuando ganen a mayores de 4.000 euros. Y la base de cotización va a ser sobre 1.797. Ya hay una diferencia muy grande. Porque aquellos que en el régimen general estén ganando por encima de 4.000 euros, hemos hablado de que están topadas las cotizaciones. A partir de 4.100 y pico euros de base de cotización no se tributa más. Es decir, tributa lo mismo el que gana al mes tiene una base de 4.150 euros como el que gana 7.000. Los autónomos están topando la base también en 4.050 de rendimiento, tributando por 550 euros, pero las pensiones no van a cobrar la máxima. Eso no se lo están explicando los autónomos. Ojo, como siempre, no se explican todas las cosas como son realmente. Siempre se guardan algo para quedar bien, porque claro, si se dice toda la verdad, pues es que normalmente la verdad absoluta suele molestar. Y como la política lo que se basa es en no molestar, por consiguiente, vamos a ver, un autónomo que cotice por 550 euros solamente está pagando por 1.800 euros, es decir, su base de cotización son 1.800 euros, por consiguiente, su pensión
será sobre los 1.500 euros, no será más, siguiendo el sistema actual. Que no se hagan ilusiones, que se enteren bien y que lo indaguen bien, porque no van a cobrar la pensión máxima bajo ningún concepto, aunque ganen al mes por encima de 4.000 euros. Bien, quería comentar esto porque ha surgido estos días y yo creo que es una manera más de engañar al ciudadano. Vamos a ver, el fondo de reserva. El fondo de reserva de las pensiones, eso se creó en el año 1997, porque cuando en el año 96 hubo cambio de gobierno, resulta que se encontraron con que no había dinero en la hucha de la seguridad social, no había dinero para pagar las pensiones y fue necesario en el 96 el habilitar un crédito extraordinario para poder pagar las pensiones, porque no había dinero. Entonces se creó, se hizo este fondo de reserva mediante una ley como consecuencia de las directrices del Pacto de Toledo, que se creó en el año 95, con la finalidad especialmente de esto de las pensiones. La primera aportación que se hace al fondo de reserva es en el año 2000. Y así sucesivamente se va haciendo. La primera aportación fueron 601 millones de euros y así se va haciendo sucesivamente estas aportaciones para crear el fondo de reserva. Se creó hasta el 2010. Perdón que tenemos aquí un problema logístico. Ahora, bueno, con el ratón, vale. Me vale igual. Ya funciona. Perdón por la interrupción. Vamos a ver, aquí se ve la evolución de cómo fue el fondo de reserva. El fondo de reserva, como decía, se crea en el año 2000, es cuando, se crea en el 97 y empieza a aportarse en el 2000 con 601 millones de euros. Así se va aportando hasta el año 2010. En el año 2010, las aportaciones que se habían hecho eran de 53.000 millones de euros. Más luego lo que le sobraba a las mutuas, ya sabemos que las mutuas de trabajo funcionan con aportaciones, dinero que le da la seguridad social, lo que le sobraba a las mutuas, que es eso que en el esquema pone excedente de las mutuas, 895, 1092, se va ingresando en el fondo de reserva. Pues todo lo que son las aportaciones, se genera un saldo de 53.600 millones de euros. A base de ir aportando, se fue generando ese fondo de reserva. Y ese fondo de reserva era una hucha que se iba generando unas rentabilidades. Y ahí hubo el Estado, como era la época de la prima de riesgo famosa, esa familiar que teníamos y que seguimos teniendo y que volverá a venir esa familia, esa prima famosa llamada de riesgo, se está otra vez acercando. El Fondo de Reserva de las Pensiones invertía en deuda pública española, así como en deuda pública alemana, francesa. Por consiguiente, cuando la deuda pública española estaba al 5, al 6, al 7%, esa rentabilidad se estaba incorporando al fondo de reserva, puesto que el fondo de reserva invertía en deuda pública española. Era un poco la pescadilla que se mordía la cola. Nuestra deuda generaba nuestro fondo de reserva. A partir del año 2011 es cuando empieza la crisis económica fuerte. Es cuando ya España deja de ser, cuando ya la Lehman Brothers en el año 2008 se hunde, cuando la crisis financiera española se hunde, cuando ya dejamos de ser de la banca española, estar en la Champions League europea de entidades financieras. Entonces, cuando surge la hecatombe económica, y es cuando el paro llega a 5.300.000 personas.
Y aquí se genera el que no hay cotizaciones, como hemos visto estos días pasados, que no había cotizaciones suficientes, no llegaban, no llegan ahora, que estamos en 20 millones de cotizantes, pues entonces que estábamos en 15, mucho menos. Y empezamos a tirar de la hucha, que para eso fue creada la hucha del fondo de reserva, para eso fue creada, para tapar los agujeros que pudieran existir cuando no hubiera suficientes ingresos. Y ahí se ven las disposiciones. Empezamos en el año 2012 7.000 millones, luego 18.000, o sea, lo que se va, ahí vemos las disposiciones y vemos los rendimientos. En ese cuadro estamos viendo las disposiciones y los rendimientos. Y vemos como al final del año 2020 se ha dispuesto de 80.337 millones y han sido los rendimientos de 28.800 millones de euros. Y el neto resultante que queda en la hucha ahora mismo son 2.138 millones, que lógicamente no se dispone de ellos porque no hay nadie que sea capaz ahora mismo de dejarla a cero. Pero bueno, que está prácticamente a cero, puesto que ahora lo que antes se tiraba del fondo de reserva para cubrir las pensiones, ahora se está tirando de préstamos que da, como vimos el otro día, que da el Estado a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. En una familia normal, si yo tengo ahorros y mis ingresos mensuales no llegan para poder cubrir mis gastos, tiro de la hucha de mis ahorros. Cuando ya se me acaban los ahorros, tengo que pedir créditos. Con la diferencia de que como yo, persona particular, si voy a un banco a pedir un crédito para cubrir mis necesidades, si no tengo solvencia detrás para garantizar el pago de ese crédito, el banco no me da el crédito. Y en este caso, aunque la Seguridad Social no tiene solvencia para poder atender a sus obligaciones, el Estado sí que le da el crédito. Crédito que, por supuesto, va a ser incobrable, va a ser fallido, no se va a pagar nunca, porque la Seguridad Social no genera recursos suficientes para poder amortizar un crédito. Y todos los que en su momento han pedido hipotecas, o han pedido un crédito para comprarse un coche, o han pedido un crédito para cualquier cosa, han visto que el banco todos los meses les ha exigido pagar su cuota hasta dejar el préstamo cero. Este no es el caso. Bueno, pues ha habido muchos comentarios y mucha literatura sobre el famoso fondo de reserva. Mucha literatura y muchos comentarios. En este cuadro se ve cómo han sido las disposiciones. Veamos que ha habido disposiciones, normalmente suelen ser en los meses de diciembre y de junio, aunque hay que decir, en honor a la verdad, que Rajoy hubo un año en el que no utilizó 7.000 millones de euros para el fondo, ahí se ve, en el año 2015 se utilizan 7.700 millones de euros y eso fue utilizado para financiar políticas activas de empleo. Todo el dinero que salía del fondo de reserva, como de cualquier cuenta pública, tiene que estar documentado. O sea, no vale el que llegue alguien y extienda un cheque, un talón y saque de la cuenta 100.000 euros. Eso no se puede hacer. Otra cosa es que la finalidad se diga que es para una cosa y luego sea para otra. Eso es distinto, eso ya es otra cosa. Pero no es como sacar dinero de la cuenta corriente de un particular, eso hay que documentarlo. Luego que la documentación sea cierta o no sea cierta es otra cosa. También hubo años en los que no se hizo ninguna aportación, como fue el año 2008 y 2009. No se hizo ninguna aportación al fondo de reserva, puesto que ya la economía estaba en caída libre. Entonces quedamos que en el año 2008-2009 no se hicieron aportaciones y en el año 2015, en diciembre, se utilizaron 7.700 millones para fomento del empleo, no para el pago de pensiones. Vamos al siguiente. Perdón. Bueno, hay como anécdota, aquí se ven las rentabilidades porque decían que hubo algún artículo de prensa, lógicamente sabemos que la prensa en España es de todo menos libre, que si estaba mal invertido el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, estas cuentas que da la Seguridad Social, aquí se ve que fue rentabilidades positivas,
excepto al final que ya fue dando negativas, o en el año 2010 negativas, bueno, pues porque el tema de los intereses se ha movido porque incluso nos ha afectado a nosotros en nuestras cuentas bancarias. Pero aquí se ven cómo han sido las rentabilidades del fondo de reserva. Y estas son las disposiciones, por eso pone cupones cobrados a vencimiento. Estas son las disposiciones del fondo. Este artículo lo puse pues eso como anécdota, ¿no? Que pierde dinero la gestión de, bueno, es política, porque ya hemos visto que eso es mentira, es política. Y aquí otro artículo de prensa. Esto lo puse en plan anecdótico para que se vea la libertad, los periodistas en España cómo funcionan y la libertad de prensa que hay en España. Es decir, cada uno escribe lo que da la gana y normalmente los periodistas, salvo que sean periodistas económicos de temas económicos, suelen tener bastante poca idea de cuando hablan de economía, pero bastante poca idea. Tienen más influencia política que conocimientos económicos. Este tema de factor de sostenibilidad, el índice de revalorización, es un tema bastante, yo creo que es muy importante y vamos otra vez hacia él. Vamos a ver, el factor de sostenibilidad, esto fue con la modificación de las pensiones de la ley del 23 del año 2013, que entró en vigor en enero del 2014. Aquí lo que se pretendía era establecer unas marcas para que las pensiones, en el momento que vimos el otro día, que era la tasa de reposición, que habíamos dicho que España era la quinta a nivel europeo, que era el 83% de la pensión, en lo que se cobraba de pensión, era el 83% del último sueldo que se había cobrado como en activo. Entonces, y después de ver cómo está en España el índice de natalidad y cómo está en España la esperanza de vida, que eran dos vectores que eran totalmente divergentes, se buscó la fórmula para que las pensiones, en el momento que uno se jubilara, tuvieran una afección muy directa con la esperanza de vida de los ciudadanos. Esos índices iban a cambiar cada 5 años, es decir, era para entrar en el 2018, pero no entraron porque un pacto de presupuestos con el PNV, con el gobierno de Rajoy, exigió el PNV para firmar los presupuestos de suspender la aplicación de ese factor de sostenibilidad, porque era para entrar en vigor en el año 2018. Esto era que cada 5 años se iba a verificar cuál era la esperanza de vida de los ciudadanos. Y entonces establecer, a la vista de eso, de decir, un ejemplo. Yo me jubilo con 65 años, la esperanza de vida de los hombres es hasta los 80, es decir, la pensión voy a cobrarla durante 15 años. Si durante 15 años mi salario de hoy de pensión son 2.000 euros mensuales, por decir un ejemplo, pues durante 15 años va a ser tanto dinero. Entonces, no quiere decir que llegado a la edad de los 80 años ya me dejen de pagar si no me he muerto. No quiere decir eso, ¿no? Que no pensemos es que usted ha cumplido los 80 años que estaban calculados y ahora usted o se muere o no cobra. No, no era eso. Porque las pensiones públicas son vitalicias. Vitalicias no es igual que financieras. Vitalicias es que se pagan hasta que se muera el individuo y financieras es que se pagan hasta que se acabe el dinero. Eso ya suponía una merma de la pensión. Y está calculado que el primer año, o sea, los que se jubilasen en el año 2020, que es cuando iba a entrar en vigor, la merma iba a ser de un 0,47% menos, por poner ese cálculo, ese factor en vigor. Y así sucesivamente, y los cálculos estaban estimados que en el 2040 la pensión sería un 12% menos de lo que cobraría sin este factor, y en el año 2060 un 20% menos. Eran esos cálculos que estaban echados. Pero que, repito, no es que llegara a la fecha de cálculo del cómputo y o te morías o no cobrabas, no era así. Era para calcular el importe que se iba a cobrar. Y ya suponía una merma de la pensión de salida, ya de salida. Ya empezabas cobrando menos. Repito, ese 0,23
ese 0,47 que iba a ser en el año 2019-2020 o hasta el 20% en el 2060. Eso no llegó al final, no se ha puesto en vigor, puesto que el año pasado, con acuerdo del Pacto de Toledo, pues se anuló y ya se acabó. No hay ninguna referencia. Luego, después de que acabe esto, voy a hacer un comentario sobre lo que está pasando en el resto de Europa con el índice y veremos que somos los únicos que estamos de esta manera. Y luego está el índice de crecimiento anual de la pensión, la famosa referencia al IPC, que nos vendieron la moto. Si tomamos la curiosidad de repasar cómo ha ido creciendo las pensiones estos años pasados, siempre era según el IPC a noviembre. Lo recordamos, ¿verdad? A noviembre el IPC del año había crecido el 1,40, pues si como nos habían dado la paguilla en enero del 0,9 o del 0,6 según fuera, de anticipo a cuenta de lo que subía el IPC, pues llegaba a noviembre y había subido el IPC el 1,5. Nos habían dado la paguilla del 0,9, nos daban esos atrasos del 0,6 y ya la pensión subía el 1,5 para el siguiente año. Era así, ¿verdad? Bien. Este año nos dijeron también de que ya quitaban este índice que se marcó en su momento, en el año 2013, Rajoy en su modificación de las pensiones, y nos vendieron a bombo y platillo de que otra vez volvía a estar referenciado al IPC. Y nos han vuelto a engañar, puesto que no está referenciado al IPC. Ahora no, ahora está referenciado a la media del crecimiento del IPC, que no es lo mismo, porque el IPC este año creció el 6,5, el año 2021, y nos han subido la pensión el 2,5. Por consiguiente, ya no está referenciado al IPC, está referenciado a la media del crecimiento del IPC. Y como cualquier factor, el año pasado, hasta el mes de marzo, abril, el IPC estaba o negativo o en el 0, pues claro, luego fue subiendo y la media fue el 2,5. Es decir, ahí nos han, si es que fuera verdad que estaba referenciado al IPC, nos han bailado un 4% de subida de las pensiones. A este próximo año, en el que estamos en el 22, con tasas de inflación que ahora estamos en el 8,7, partiendo del 6,5 que hemos llegado al 9 y pico y tal, como siga este ritmo, y yo tengo la creencia, yo no me creo de que en el segundo semestre va a bajar al 3%, no me lo creo, y los datos van por ahí, porque los intereses van a subir, por consiguiente van a subir las hipotecas, por consiguiente la cesta de la compra no va a bajar. Lo que va a bajar va a ser el consumo del crédito. La gente no va a pedir créditos, no se van a vender pisos, no se van a vender coches, no se va a consumir, pero no van a bajar los precios, creo yo, es mi impresión. Si cerramos el año con un IPC, con una media de IPC de un 6%, 6,5%, vamos a ver a final de año cómo se arlega en este gobierno para subir las pensiones un 6,5%. Van a buscar cualquier artimaña para no subirnos el 6,5%. Recordemos las cifras. Voy a recordar las cifras que puse el otro día y que volví a repetir el jueves pasado. Quedamos en que las pensiones, el consumo en pensiones presupuestados para el año 2022 son casi 150.000 millones de euros. El 1% son, de ese importe, son 1.400 millones, casi 1.500 millones de euros por cada 1% de subida. Es decir, el 6% de subida son 6 por 5, 30, son 9.000 millones de euros anuales más. 9.000 millones de euros anuales más. Es decir, el próximo año serían 160.000 millones de euros de las pensiones. Insisto en el dato. Luego al final explicaré cuáles son mis conclusiones, que seguramente en algún caso pues no serán del acuerdo de muchos, pero bueno, yo daré mis conclusiones. El acuerdo que había, el sistema que había por el decreto del año 2013,
era que las pensiones, perdonad que lea porque hay aquí datos que las pensiones iban a crecer nunca inferior al 0,25%, nunca inferior al 0,25%, ni tampoco superiores al incremento del IPC del año anterior más el 0,50%. Considerando que hubo años anteriores que el IPC ha sido negativo, recordamos años 2012-2013 que el IPC ha sido negativo. Que por cierto, cuando el IPC fue negativo tampoco nos bajaron la pensión. Tampoco bajaron la pensión. O la pensión era o el 0,25 o nada, pero no había negativo cuando el IPC era negativo. Lo que se decía es que la pensión iba a crecer como mínimo el 0,25 y que después crecería en función de la diferencia entre los ingresos y los gastos de la seguridad social. Es decir, estaba referenciado a que entrase más o menos dinero en las cuentas de la seguridad social. Es decir, estaba referenciado al crecimiento de las cotizaciones. Por consiguiente, a más trabajo, más cotizaciones, más incremento en la pensión. Si no había más cotizaciones, no había incremento de la pensión, salvo ese 0,25. Hemos quedado que si ahora nos lo quieren referenciar, aunque sea la media del IPC, sin importar si hay más o menos incremento de cotizaciones, aunque, bueno, es una buena noticia el que haya bajado el paro y que haya aumentado el número de cotizantes, es una buena noticia, pero no creo que al nivel del 6% de la recaudación, bajo ningún concepto. Antes ese índice de revalorización estaba referenciado a eso, a que la seguridad social recaudara más. Si recaudaba menos, nos garantizaba el 0,25. Si recaudaba más, era el 0,25 más el porcentaje de crecimiento. A esto quiero sacar una noticia que he visto ayer por la tarde del periódico del Economista referenciado a esto, en el que el titular dice: España es la única gran economía del euro que sube las pensiones solo con el IPC. Solo Francia se le acerca. Y está diciendo que el modelo español, que toma la previsión del IPC y la paguilla, que está indexado al IPC, esperando el 6% del gobierno para el año 2022. Portugal nos enseña muchas cosas, como ya vimos en el tema de la tasa de reposición, etcétera. Incluye un factor de sostenibilidad con datos de esperanza de vida. Incluye. En Europa, en Francia, la esperanza de vida impacta sobre la vida laboral. Italia es uno de los países señalados por la OCDE en materia de sostenibilidad de las pensiones. Toma referencia de las tablas de mortalidad y de la esperanza de vida para el cálculo de las pensiones. En Portugal, además, la marcha de los precios es un ingrediente fundamental en el mecanismo automático del incremento de las pensiones, que tiene en cuenta la inflación y la evolución del PIB del país. Es decir, no es solamente crecer el IPC. En Alemania, por ejemplo, es un poquito más lioso. Tiene referencia al índice demográfico en relación con los cotizantes y con los pensionistas. En Bélgica, Bruselas, la Unión Europea, dice que la indexación de las pensiones puede provocar un gasto mayor de lo esperado en el caso de España, y que el déficit público de España, como el de todos los países de la Unión Europea, está marcado en el 3%, y que este año hay la suerte, para el 2023, que Bruselas sigue dejando margen para no cumplir ese objetivo, debido a la crisis de, bueno, la pandemia, luego la guerra con Ucrania. Pero que para el 2024 ya va a obligar a cumplir el déficit del 6%. Recordemos que en España el último dato del año 21 ha sido que el déficit público ha sido del 6,76%.
Bueno, pues con esta información, aquí nos dice yo creo que es el señor más odiado por el gobierno español, que es el gobernador del Banco de España. Yo creo que este hombre lo odia, la ministra de Hacienda y de Economía y de Trabajo lo odian, yo creo, porque siempre que abre la boca es para decir lo que piensa. Aquí otro recorte de periódico, que el gobierno garantiza que subirá las pensiones con la inflación que sea. Aquí ya otro recorte de periódico que el ministro Escrivá. Este hombre económicamente es un hombre muy preparado. Fue jefe de estudio del departamento del BBVA, un hombre muy preparado, luego presidente de la IEF, en fin. Pero yo creo que ahora o es que estaba equivocado antes o está equivocado ahora, pero es que no coincide lo que dice ahora con lo que decía hace 2 años. Pero bueno, el gobierno ya trabaja en varios planes para que las pensiones no suban con el IPC disparado por la crisis. Se están dando cuenta que no pueden subir lo que han dicho, es imposible. Fondo Público de Pensiones. Esto es una utopía. Yo no quiero ser negativo, yo lo que pretendo es reflejar las cosas que yo vi y a mi leer entender y saber y entender. Yo no quiero ser negativo, ni quiero... Yo aquí no vengo a hacer política, yo vengo a explicar lo que yo veo y punto. Pero es que esto que pretende el gobierno, el Fondo Público de Pensiones, esto es inviable en España, es que es inviable. Esto, solamente en España el 10% de los trabajadores tienen un fondo público de pensiones. Esto lo que es que la empresa le genera, como si fuera parte del salario al trabajador, un fondo de pensiones que él, lo que llaman la mochila austriaca. Lo que él, si se cambia de empresa, se lo lleva. Un ejemplo. Yo que trabajé en un banco, bueno, pues yo mi fondo de empleo de ese banco, me cambio de banco y me llevo el fondo de pensiones, cosa que no es así, ¿eh? Cosa que no es así. Los que hemos trabajado en un banco o en Telefónica o en Repsol, la empresa nos aportaba un fondo de pensiones y si te ibas de la empresa, adiós muy buenas el fondo de pensiones, no te lo llevabas. Pero bueno, supongamos que sí, que te lo llevas. Pero claro, ¿esto quién lo puede hacer? Empresas muy potentes, pues Corte Inglés, un banco, Telefónica, Repsol, no sé, Cepsa, o no sé, empresas muy potentes. Cuando en España el 90% son pymes, que son menos de 10 trabajadores, a ver qué empresa con 5 o 6 trabajadores se puede permitir el lujo tiene 2 opciones. Si económicamente puede hacerlo, él dice, el salario de un trabajador son al año 25.000 euros, por decir un ejemplo. Él dice, oye, fulano, mira, yo este año no te pago 25.000 euros, voy a pagar 24.000 porque los 1.000 euros voy a hacer un fondo público de pensiones para ti. Y dice el trabajador, oye, no me crees nada, tú me das los 25.000 euros. Que si yo quiero un fondo de pensiones ya me lo haré yo. Esa es una opción. Y la otra opción es que el hombre, el empresario, no pueda ni siquiera crear ese fondo de pensiones, porque ya anda justo. Recordemos que España es de los países más altos europeos en cotizaciones a la seguridad social, que es un impuesto al trabajo. Es un impuesto al trabajo y recordemos que las empresas pagan el 28,9%, casi el 29% de nuestro sueldo a la seguridad social. Y si encima le metemos que tiene que ingresar a mayores a ese fondo público de pensiones un importe para que el trabajador tenga derecho a esa pensión, el empresario va a decir que no puede. Va a decir que no puede. Que le es imposible. A un banco no. Yo reitero, yo he trabajado en banca y sí, en el banco mío, pues sí, como en todos, teníamos un fondo de pensiones que el banco iba aportando. Pero bueno, en España trabajadores de banca además cada vez hay menos. Y el Corte Inglés también lo ha hecho, no sé lo que hará ahora, pero también lo hacía. Por consiguiente, esto es utópico. Esto es una utopía, esto es vender ilusiones sin poner dinero. ¿Por qué no genera, por qué es lo que no hace, por qué el Estado dice, bueno, de lo que me cotizas por el trabajador, el 28,9% que me cotizas, un 1% le genero yo un fondo de pensiones para él? ¿A qué eso no lo hace? Tú no puedes ponerle más impuestos al trabajador, que lo fundamental es generar puestos de trabajo. Eso es lo fundamental, que es la manera de generar cotizaciones, de generar impuestos IRPF, que es el impuesto al trabajo, impuesto de Hacienda al trabajo. Eso es lo fundamental, generar trabajo.
no generar impuestos al trabajo. Los planes privados de pensiones. De esto soy un poco también por mi profesión. Vamos a ver, este gobierno, y además es que es así, es que a este gobierno no le gusta que la gente ahorre. Una cosa es que la gente no puede ahorrar por la inflación, como estamos ahora con la inflación, que somos el 8,5% más pobres ahora que el año pasado. Por consiguiente, aquel que ahorraba el 8% de su sueldo a una cuenta de ahorro ya no lo puede ahorrar, ya se lo come la inflación. Una cosa es, otra cosa es que el gobierno no me deje ahorrar para una pensión para mí, para el futuro. Tenemos un sistema tan intervencionista que ni siquiera nos deja ahorrar. Y si queremos ahorrar, nos marca hasta cuánto podemos ahorrar. Los fondos privados de pensiones era de que aquel que quería, que podía o que le parecía bien, ahorraba todos los meses o cada 6 meses o cuando le pareciera anualmente una cantidad de dinero para un fondo de pensiones que solamente se podía tocar o bien por fallecimiento del titular, o bien porque fuera al paro, o bien por larga enfermedad, o bien porque se jubilaba. No se podía sacar ese dinero para comprarse un coche, por ejemplo, o para irse de vacaciones. Era un fondo de pensiones creado exclusivamente para utilizarlo cuando uno se jubilaba. La jubilación podía ser por edad o podía ser por enfermedad. Una invalidez es decir, siempre que se cobrase una pensión de la seguridad social, a partir de ese momento ya podías recuperar tu fondo de pensiones. Bien, el importe era libre. Podías meter en el fondo de pensiones lo que te diera la gana, pero lo que sí había era una salvedad a efectos de fiscalidad. Tengo que decir, hago un paréntesis, en que no están nada protegidos estos planes de pensiones, ni ahora ni antes, fiscalmente. No están nada protegidos. Porque de acuerdo que cuando hacías las aportaciones, te desgravabas un 15% de lo que aportabas hasta un máximo, creo que eran 9.050 euros o 9.040 euros. Es decir, si tú aportabas al fondo de pensiones 50.000 euros, muy bien, son tuyos, los retirarás cuando seas mayor y te jubiles, pero nada más que te puedes deducir de 9.040 euros, el 15% de 9.040 euros o de lo que hubieras aportado si el importe era inferior a eso. Luego repito la cifra, el 15%. Luego cuando lo rescatabas, si cometías el atrevimiento de rescatarlo todo de golpe, Hacienda se frotaba las manos porque te metía un hachazo que era impresionante, porque los fondos de pensiones cuando se rescatan tributan por renta de trabajo. Por consiguiente van al marginal. Si yo me jubilo y yo tengo una pensión y rescato del fondo de pensiones, decir un ejemplo, 50.000 euros, pues a la ganancia del año esos 50.000 euros se suman a lo que yo he cobrado de pensión y por consiguiente lo que ceda de los 60.000, creo que es la cifra, va al marginal, es decir, podría ir al 47, 48 o 46, según sea la comunidad autónoma. O sea, te mete un viaje muy fuerte. De acuerdo que había una sanción hasta el 2006, que fue una modificación que hizo el gobierno de Zapatero, que hasta lo aportado hasta el 2006 quedaba exento de tributar un 40% del saldo del aportado del fondo de pensiones, y Zapatero eso lo quitó y a partir de entonces tributabas por el 100%. Una medida muy para fomentar el ahorro, dicho sea de paso. Entonces, fiscalmente no son nada atractivos. Por eso, porque si yo me deducía del 15% cuando aportaba y cuando rescato tributo el 23, el 24, el 25, el 26, el 22, ya solamente por ese hecho estoy perdiendo la diferencia que va del 15 que me desgravaba al 22 o 23 que tributo al rescatar. Considerando que no es igual el 15% de lo que me desgravaba hace 20 años, que siempre mis ganancias eran menores, no es igual el 15% de 10 que el 22% de 15. No es. Entonces, por eso digo que no están protegidos fiscalmente. Pero bueno, el efecto de lo que voy yo no va en la fiscalidad,
porque la fiscalidad no ha cambiado, sigue igual antes que ahora, es que el gobierno ahora solamente te permite, y repito, solamente te permite que ingreses hasta 1.500 euros, nada más. Si yo quiero aportar a mi fondo de pensiones 10.000 euros, no me deja. No es que solamente me pueda deducir de los 1.500 euros, que bueno, vale. Oiga, que usted me ha cortado la deducción fiscal de la aportación. Bueno, vale, está bien. Yo creo que es un error, pero vale, está bien. Oiga, que usted a mí me prohíba ingresar más de 1.500 euros, me parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Es una acción más de coartar la libertad del individuo para hacer lo que le parezca bien con mi dinero. Si hubiera una contrapartida a esta prohibición, pues bueno, pues vale, bien, bien, por aquí me quitas, pero por aquí me dejas. No, no, es que no hay contrapartida. Solamente aquellos planes de empleo de empresas que ya quedan muy pocos, yo hablo por la banca, los que ya estamos jubilados, no es igual nuestro fondo de pensiones de los de antes a los de ahora, que son muy pequeñitos, solamente a las empresas les dejan aportar y que se pueda deducir el trabajador, porque esa deducción se la hace el trabajador, hasta 8.500 euros. Nada más, nada más. Entonces yo no entiendo si alguien encuentra alguna justificación o algún razonamiento de por qué no deja al Estado que yo pueda ahorrar lo que me dé la gana, pues que por favor en este coloquio que tengamos después que explique la idea, porque es que igual es una idea que yo no la veo, ¿eh? Pero bueno, que igual existe. Aquí pongo el dato, lo que está comentando, que las aportaciones a pensiones individuales baja, sí, porque el año pasado eran 2.000 euros y ahora son 1.500. El año que viene pues ya nos prohibirán hacer aportaciones al fondo de pensiones. Digo yo, no lo sé. Será que como les encantará que siga subiendo el déficit público. A ver luego quién lo paga. Vamos, ya estamos acabando. Vamos al gasto sanitario y de farmacia. Hago memoria. Cuando empezamos el primer día dijimos que las cotizaciones sociales valían, que se recaudaban este año, hemos dicho que el presupuesto eran 136.300 millones de euros, que esto era para pensiones, sanidad, farmacia, invalidez, viudedad, orfandad y las incapacidades, la incapacidad laboral, o bien la definitiva o bien la transitoria. Quedamos que era así, ¿no? Y hemos visto que no llega esas cotizaciones no llegan ni siquiera para el pago de las pensiones. Veamos lo que nos gastamos en España en sanidad y farmacia, que esto sale directamente de los presupuestos generales del Estado. Directamente. Cuando pagamos la seguridad social, decimos, es que yo pago la sanidad. No, es mentira, no la estoy pagando yo. Mi sanidad me la están pagando los de Murcia, los de Valencia, los de Extremadura, los de León, los de Navarra, porque salen de los presupuestos generales del Estado. Ojo, esto es muy importante que tengamos claro, ¿eh? No se ve bien, pero os puedo decir así, que en el año 2020 el gasto en sanidad en toda España fueron 77.300 millones de euros. Bien es cierto que la gestión de la sanidad está transferida. La gestión de la sanidad, no el coste de la sanidad. El coste de la sanidad corre a cuenta del Estado central, no la gestión, que de acuerdo, que es de cada autonomía. Así como también el número de médicos y de enfermeros que cada autonomía puede tener no lo decide cada autonomía, lo decide el gobierno central, porque a la vista de los médicos que tiene, así le manda el dinero que necesario para cubrir esos puestos de médico. Es decir, si una autonomía quiere meter 500 médicos de más, los paga con los recursos de la autonomía, salvo que el gobierno central le autorice a contratar a esos 500 médicos nuevos.
Otra cosa más en lo que los políticos juegan, y juegan con trampas, como suele ser habitual en los políticos. Ahora vemos que están reclamándole a Sanidad que autoricen más plazas de MIR. Una autonomía, cualquier autonomía, no puede decidir, yo quiero tener este año 2.000 médicos residentes en Galicia, por ejemplo. Y en Vigo, que haya 300 médicos residentes para que vengan. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Tiene que ser la comunidad autónoma la que pida el cupo de MIR que tiene y el gobierno central le autoriza o no le autoriza. Yo tengo entendido por ahí, tengo escuchado por ahí, leído por ahí, que ahora mismo, este año, en el déficit de MIR que hay solamente en médico de familia, hay cerca de 1.300 médicos de déficit a nivel nacional. Y eso tiene que autorizarlo el Ministerio de Sanidad, no las autonomías. No las autonomías. Aquí estamos viendo, bueno, los datos, que hay autonomías, en Andalucía la que tiene más población, claro, lógicamente, con 11.800 millones. Galicia, pues son 4.600 millones de euros que nos mandan, es el 7,8% del PIB de nuestro. Por habitante son 1.702 euros por habitante. No somos de las más perjudicadas. Hombre, hay autonomías como la de Castilla y León que son 1.800. Es una población muy envejecida. Madrid, por ejemplo, tiene por habitante 1.500 euros por habitante. Es una población más joven. Es decir, Navarra tiene 1.850 euros por habitante. La comunidad autónoma vasca, casi 2.000 euros por habitante. Bueno, esto lleva la guerra por su cuenta, ¿no? Pero, es decir, aquí no, nosotros, los gallegos, con la aportación de nuestros impuestos, también estamos colaborando en la sanidad de la comunidad autónoma vasca o de Canarias, al igual que los canarios colaboran con la nuestra, porque sale de los presupuestos generales del Estado, no sale de las cotizaciones sociales de los individuos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y repito, son 77.300 millones de euros en el 2020. Y en gasto de farmacia, otro tanto de lo que he dicho anteriormente. Otro tanto anteriormente. 11.600 millones de euros en farmacia. En eso que del famoso medicamentazo, todo aquello que se comentaba, pues las pastillas nuestras en Galicia también nos las pagan los valencianos y los catalanes y los extremeños y viceversa. Nosotros también les pagamos a ellos, porque sale todo de los presupuestos generales del Estado. Andalucía es la que tiene más gasto, también es la que tiene más población. Bueno, más población, sí, seguramente más población, pero no mucha más. Nosotros los gallegos, 796 millones de euros. Se ve que estamos muy sanos, porque no gastamos mucho, porque los valencianos son casi 1.400 millones de euros y los catalanes 1.600 millones de euros. Bueno, pues estos 12.000 millones de euros más los 77.000 de antes, pues están haciendo 90.000 millones de euros, que para el año 2022 serán 100.000 millones de euros, que si se lo sumamos a los 160.000 de las pensiones, tal, las cotizaciones sociales vemos que no llegan ni al 40% de todos los gastos que se supone que deberían atender. Ahora, una vez, bueno, aquí lo que ya comentaba antes, el tema del factor de sostenibilidad, el retraso que hubo en el año 2018, una nueva crítica del Banco de España por el tema de los gastos de las pensiones. Y ahora quería, si me permitís, es leer un poco unas conclusiones que las tengo por escrito para así no dejarme nada, y luego abro a aquel que quiera comentar o preguntar o algo, pues encantado de poder. Vamos a ver, los datos que se han utilizado para confeccionar este informe, así como los gráficos, se han obtenido bien en prensa generalista como El País, El Diario, El Confidencial, en prensa económica como Expansión, pero principalmente en publicaciones de la Administración General del Estado.
a saber, el informe económico financiero de los presupuestos de la Seguridad Social del año 2021, el informe a las Cortes Generales del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, situación a 31 de diciembre del 2020, y del Servicio Público del Empleo Estatal. Reitero que es de vital importancia que por parte de quien corresponda de la Administración del Estado, Seguridad Social, con conocimientos técnicos suficientes, no políticos, comunicar de manera clara, veraz y con detalle a todos los ciudadanos del Estado español de las cuentas de la Seguridad Social en el presente y de las previsiones a corto y medio plazo, además de informar de cómo estiman los técnicos la mejor forma de actuar para poder mantener el estado del bienestar del que disfrutamos ahora. Los parámetros principales reflejan una quiebra absoluta de la seguridad social. Siguiendo las normas más básicas en economía, cuando una empresa con los ingresos que genera no es capaz de cubrir los gastos y necesita además aumentar la deuda cada año, es decir, su pasivo, se dictamina que no es viable. Así sucede en este caso. La financiación solo procede del Estado y sin tener capacidad financiera para devolver el dinero que le están prestando. Pensemos en uno particularmente. Si no puedes pagar la deuda que tienes, malamente vas a pagar la deuda que estás pidiendo. Por consiguiente, el banco te exige que le pagues la anterior y no te da la nueva. Ya hemos analizado lo sucedido con el Fondo de Reserva de las Pensiones y su utilización por el gobierno de entonces a partir del año 2012 hasta pasado el año 19. En esa época esos fondos se utilizaron y al agotarse se hizo necesario solicitar préstamos al Estado y recordemos que eran 83.000 millones de euros los que había en el Fondo de Reserva. 50 y muchos mil eran las aportaciones, 53.000 y lo otro eran los rendimientos. Recordémoslo. En esa época, y al agotarse, se hizo necesario solicitar préstamos al Estado, que la deuda en la actualidad asciende a 92.000 millones de euros, y aquí no está reflejado el importe que se ha pedido en el mes de enero, que fueron 13.500 millones. Pero con la triste realidad de que tampoco el Estado tiene liquidez y necesita acudir a la deuda pública, como ya se ha comentado anteriormente. Es imprescindible preocuparse muy seriamente de las tasas de nacimiento, mortalidad y crecimiento vegetativo. La población decrece salvo que vengan inmigrantes con hijos, porque los españoles en edad de tener hijos no los tienen, siendo además estos los futuros pensionistas. Aumenta la esperanza de vida de la población con el condicionante de que eso genera aumento del gasto en la seguridad social. Es muy inquietante que la distribución de los grupos de la población por edades arroje unos datos tan pesimistas, aumentando mucho la población de mayores de 65 años en relación con los menores de 15 años, que disminuyen. ¿Alguien puede tener una explicación razonable a que haya más perros que niños de 15 años? Yo personalmente considero imposible que se pueda mantener el sistema actual de pensiones si no se hacen unos cambios muy intensos en la gestión. No se pueden incrementar las pensiones según el IPC si es que los ingresos no aumentan como mínimo en la misma proporción y que sean lo suficiente para cubrir ese coste. Hay que modificar los requisitos de la jubilación, ser más exigente en cuanto al tiempo de cotización, que a mi entender debería de tomarse toda la vida laboral. Y explico mi razonamiento de forma muy simple. El otro día lo comenté, me parece. Pongamos, por ejemplo, a un trabajador que empezó a trabajar con 23 años y a los 53 se queda sin trabajo, ya ha cotizado 30 años con una base elevada. Pues según el sistema vigente le computarían para calcular la base reguladora los últimos 25 años de cotización, en los que solamente tendría cotizados 11 y los otros 14 cotización mínima. Eso es justo. Además, también hay que considerar que la edad de jubilación que se toma actualmente como referente es cuando la esperanza de vida era de 70 años como máximo. La esperanza de vida del jubilado en esta situación en las décadas de los 80, 90 e incluso 2000 era de unos 10-15 años aproximadamente. Antaño se comenzaba a trabajar con 16, 17, 18 años. En estos años se están jubilando los nacidos en los años 50 y comienzo de los 60 y con cotizaciones largas de 35, 40 y 45 años y además en muchos casos elevadas. Por consiguiente aumenta el desequilibrio económico. Un ejemplo. Un jubilado que su cotización era hasta el momento de unos 1.200, 1.300 euros mensuales, que no es una cotización excesivamente elevada, es una cotización media, un salario medio bajo. Al calcular la base liquidadora, se alcanzarán importes elevados, supongamos, de unos 1.800 a 2.000 euros de pensión a percibir.
Entonces las cuentas a realizar sin maquillaje serían 1.200 euros que se dejan de ingresar, más los 1.800 euros que se han de empezar a pagar, suma un desfase para las cuentas de la Seguridad Social de 3.000 euros. 1.200 que no ingreso, 1.800 que cobra, déficit 3.000 euros. Ahora viene la pregunta, ¿cuántas cotizaciones según son los salarios actuales y considerando la variedad de los diversos contratos laborales vigentes, bonificados, son necesarios para poder cubrir estos costes de pensiones? A ver si alguien me encuentra alguna manera para un desfase de gasto de 3.000 euros, ¿cuántas cotizaciones hacen falta para salarios de 1.100, 1.200 euros mensuales? Fácil calcular. Redondeemos. El 29% de 1.300 euros son 3 por 3, son 350 euros de seguridad social, de cotizaciones sociales. Hasta 3.000 euros me hacen falta 9 individuos que coticen eso para poder cubrir mi desfase. Son así las cuentas así de sencillas, ¿eh? No hace falta ser licenciado en matemática cuántica, ¿eh? Es así de sencillo. Además de considerar que con las cotizaciones que se efectúan a la seguridad social no solo se atienden a este capítulo de pensiones, sino que además se tienen que sufragar las contingencias profesionales, accidentes de trabajo, desempleo, el FOGASA, formación profesional, por lo que es imposible poder cubrir todos estos gastos con solamente las cotizaciones. Se hace imprescindible el tener en cuenta la esperanza de vida, el llamado factor de sostenibilidad. Con la esperanza de vida actual, una persona por término medio va a cobrar la pensión durante 20 años, con la tasa de reemplazo del 83% sobre el salario último cobrado. Hagamos un sencillo cálculo. Veamos. Si la cotización total en el régimen general de la Seguridad Social es del 36,85 sobre la cotización, es decir, sobre cada 100 euros se cotizan 36,85. No se toman para el cálculo los contratos bonificados, que son muchos. Cuando nos jubilamos, la tasa dijimos que era del 83%, es decir, de cada 100 euros de base reguladora, la jubilación resultante serán 83. Por consiguiente, lo cotizado en 40 años se consumiría en unos 16 años, de media más o menos, pero sin actualizar. Es decir, yo estoy cobrando la pensión con dinero de hoy. Y si he cotizado durante 40 años, hace 30, 35 años, he cotizado con dinero de entonces. Yo pongo el ejemplo de los años para que se vea a nivel general que con 17 años ya hemos consumido, más o menos, lo que hemos cotizado. Pero ojo, no es igual cotizar en el año 2015 que en el año 1990. La diferencia es muy grande puesto que se ganaba muchísimo menos. La Unión Europea facilita a España, dice que le va a dar, de momento no ha llegado nada más que 9.000 millones o algo así, 144.000 millones de euros con motivo de los problemas económicos ocasionados por la pandemia, de los que 77.000 millones de euros son a fondo perdido y los otros computan como deuda pública, que parece que nos hemos olvidado de eso, es decir, ya no son el 1.500.000 millones de euros, ya sé, el 1.570.000 millones de euros. Ahora hagamos un sencillo cálculo. Cada mes el gasto en pensiones es de unos 11.000 millones de euros. Si lo multiplicamos por 14 pagas mensuales, el coste para el año 2022 es lo que hemos hablado, de unos 160.000 millones de euros. Es decir, con la ayuda que nos facilita la Unión Europea, no cubrimos el gasto de las pensiones de este año. No cubrimos. Nos damos cuenta del volumen de dinero del que estamos hablando. Y para el próximo año, ¿cómo hacemos? Otro problema que existe en las cotizaciones es que el empleo de personas se está sustituyendo por robots. Quizás sería un asunto a analizar si se estableciese una cuota de cotización a la seguridad social por cada puesto de trabajo que se amortiza y se sustituye por máquinas o robots. Es decir, un ejemplo, Citroën, que aquí en Vigo es la empresa más potente que hay. Si Citroën elimina 10 puestos de trabajo por poner 2 máquinas, está eliminando salario, está eliminando cotizaciones. Bueno, pues quizá habrá que negociar con las empresas que el robot que se pone, que sustituye a trabajadores, ese robot cotiza a la seguridad social. Yo no sé por qué importe. Si por el mismo que los 5 trabajadores, no lo sé. Eso yo no estoy para estudiar eso porque tampoco tengo capacidad para analizarlo. Pero quizás sí. Oiga, estamos de acuerdo. En la banca donde estaba yo, bueno, en el banco donde estaba yo, pues éramos 30 y no sé cuántos mil.
Ahora parece que quedan 18.000 o 19.000. Bueno, claro, porque ahora está todo mecanizado, digitalizado. Bueno, pues ahí se han perdido 14 o 15.000 cotizaciones a más elevadas. Pues tendrán que pedirle al banco cuentas y tendrá que el banco hacer algo para que esos teleprocesos, esas máquinas tan estupendas que funcionan y los móviles que hacemos todos por el móvil, pues cotizar a la Seguridad Social pues por el uso de cada operación, pues no sé, 10 céntimos por cada uso digital del móvil, no sé, algo, pero algo tendrán que buscar, porque amortizan puestos de trabajo que supone cancelar cotizaciones. Hay que explicar a nuestros hijos que les estamos muy agradecidos por estar sufragando nuestra pensión, pero que vayan pensando que ellos no tendrán otro futuro totalmente distinto al nuestro, con peores coberturas, si es que no hay un cambio drástico en la gestión y por consiguiente deben de prepararse para el devenir de los tiempos. Es decir, a mí, yo tengo hijos, me da pena, lo comentaba aquí con los que están conmigo, me da pena el que mis padres trabajaron, como el padre de todos, trabajaron, y nosotros, su jubilación, se las hemos ido pagando nosotros con nuestro trabajo. Ahora nuestros hijos están trabajando para nosotros cobrar nuestra jubilación, pero es que nuestros hijos, primero, que el dinero no va a haber, y segundo, que es que no va a tener quien les pague su jubilación. Y a mí eso me da pena. Y ya para terminar, en el año 19, el actual ministro de Seguridad Social, señor Escrivá, que era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, manifestaba en un informe publicado que no era procedente el incremento de las cotizaciones sociales, puesto que las de España eran de las más altas en los países de la OCDE, como se comentó en su momento. En estas últimas fechas ha declarado todo lo contrario, estaría para justificar el cambio de criterio. En ese mismo informe se hace una comparativa del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones en diversos países europeos, así como la sugerencia de que el periodo computable en España se aumente hasta los 35 años. Yo, por mi parte, he acabado. Os doy las gracias por vuestra atención, os doy las gracias por haberme aguantado y yo quedo a vuestra disposición si queréis alguna pregunta, en fin, alguna opinión, lo que vosotros consideréis oportuno, y me pongo a vuestra disposición y a lo que queráis. Y espero no haberos aburrido mucho, espero haber sido un poco, aunque hablando de números es difícil ser ameno, pero bueno, espero haber sido ameno y didáctico y bueno, que hubiera sacado algo de provecho, algo en limpio. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar, comentar, a vuestra disposición.